Bueno, estamos aquí para hablar de lo que se conmemora este día, ¿no? El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y para eso hemos invitado al licenciado en Historia, Raúl Aguilar Bullar. ¿Está bien pronunciado el segundo apellido? Excelente, Silvia. Bueno, y un poco queríamos saber cómo ha cambiado, ¿no?, la historia en cuanto a lo que ahora estamos celebrando. El 12 de octubre. Así es. El 12 de octubre, sin lugar a dudas, no han pasado en vano varios siglos, desde el descubrimiento hasta el día de la fecha, y hay una historiografía que ha modificado el enfoque con el devenir de los siglos, ¿verdad? Entre aquella España conquistadora, colonizadora, la locomotora de la expansión europea del siglo XV, tenemos que pensar que esa Europa no es la misma Europa de hoy, ¿verdad? Y que en ese contexto se ha incorporado la idea de pluralidad, de diversidad, de multiculturalidad, pero creo que no son comparables en el tiempo los dos procesos, son procesos distintos, ¿verdad? La España del siglo XV respondía a un hecho histórico muy concreto. Había caído Estambul, había caído la capital, digamos, desde donde salían las caravanas para la ruta de la seda, para la China y para la India, ¿no es cierto?, que habían encontrado y descubierto los venecianos en los siglos XIII y XIV. Entonces, las naciones que estaban con puertos sobre el Atlántico, España y Portugal, concretamente Lisboa y Cádiz, son las que emprenden todo este viaje, ¿no es cierto?, primero circunnavegando África, ¿no es cierto?, buscando las islas, y después buscando esta ruta que encuentran en Centroamérica, en la isla de El Salvador, ¿verdad?, y que da origen al proceso de expansión, conquista y colonización de los españoles. Y ahora bien, ¿en qué contexto nos encontrábamos nosotros, de este otro lado, digamos, del planeta? ¿Qué es lo que encuentran? Claro, exacto. ¿Qué encuentran los europeos? Y sin lugar a dudas estábamos en procesos muy diversos, desde parcialidades originarias, como se le denominó y se denomina, indios quería decir los que eran de aquí. Originarios eran los que eran desde el origen, estaban acá, desde el origen. Claro. Estas parcialidades estaban localizadas en distintos lugares de América, se habían desperdigado. Hubo una discusión durante muchos años entre Ernest Lica y Paul Rivet y los investigadores sucesivos sobre cómo llegaron estas parcialidades a América. Está ya probado, ¿no es cierto?, que lo hicieron un grupo por Bering, otro grupo desde el Pacífico y otro grupo desde el sur, desde la Antártida, ¿no es cierto?, en diferentes épocas, ¿no es cierto? Este proceso tiene varios milenios. Se habían localizado como cazadores-recolectores en la gran flora, el gran bosque que nos queda en el planeta, que es la Amazonía, ¿no es cierto? Y en los Andes centrales se encontraban, por ejemplo, en América del Sur, los estados ya en un proceso francamente de expansión imperial, como el caso de los incas, ¿no es cierto?, que con su Cabañán, su camino, habían llegado hasta el sur de Chile y al sur de Argentina. En el norte tenemos otros ciudades-estados realmente con un nivel de desarrollo como los mayas, las ciudades-estados mayas, en lo que hoy es Belice, lo que es Honduras, Salvador, y en la llanura de México se encontraban los aztecas. Otro tanto en el norte, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Estas parcialidades son encontradas y son sometidas en un largo proceso que va a durar varios siglos y que incluso tiene un impacto demográfico en orden al exterminio fundamentalmente de la población aborigen por las enfermedades, la viruela, la peste negra, ¿no es cierto? Y la violencia también del colonizador, ¿no? Y la violencia del colonizador, que el padre de las casas se va a encargar de advertir a comienzos del siglo XV y que va a producir modificaciones. Hay una tensión muy fuerte entre algunos sectores de la Cruz y otros sectores de la Espada. Y la mayoría, ¿no es cierto?, de los representantes, los funcionarios de la monarquía española, la monarquía portuguesa, sobre todo las compañías negreras portuguesas, que son las que inician
primero la casa de negros esclavizados en Miami, en lo que hoy es la Florida, que era posesiones españolas, y que luego, al ser insuficiente, van a buscar en el sur de África la población negra esclavizada, de la cual los angoleños, los mozambicanos, es decir, los que vienen del sur, son los que van a ingresar por los puertos brasileños y los puertos de Buenos Aires para Córdoba. Claro. Son nuestros afrocordobeses, nuestros afrodescendientes. Raúl, con los años ha ido cambiando, ¿no?, la figura Sí. de Cristóbal Colón y todo lo que tiene que ver con el 12 de octubre. Por ejemplo, en otras generaciones recordábamos este día como el Día de la Raza. Hoy estamos recordando el respeto a la diversidad cultural. ¿En qué lugar se va poniendo al colonizador Cristóbal Colón? Cristóbal Colón es, yo no lo pondría en un lugar relevante, simplemente el de un piloto, el de un capitán de barco. Es decir, hay que pensar que los venecianos y genoveses habían tenido una participación central en las cruzadas en la Edad Media y que luego habían mantenido, luego de la caída de Suleimán, que ustedes lo estuvieron mostrando en una excelente serie que la hemos seguido porque realmente testimonia lo que fue el siglo XVI en esa parte del Mediterráneo oriental. Colón es un comandante, un capitán, un hábil marino, ¿no es cierto?, que logra convencer a los reyes católicos en ese famoso encuentro en el convento de la Rábida del viaje, ¿no es cierto? Ahora, la España conquistadora, la España depredadora es la de Pizarro en el Perú, es la que liquida el Inca en Cajamarca, es la de Hernán Cortés en México, ¿no es cierto? Y bueno, esa es otro capítulo, ¿no es cierto?, pero que tiene que ver con la necesidad de esa voracidad de metales preciosos que tiene el español. Hay que pensar que las minas de oro y de plata del centro de Europa en el siglo XIII y XIV se han agotado. Entonces los españoles y los europeos necesitan buscar en otro lugar. Y estas son las noticias, las primeras noticias que tiene al llegar a Centroamérica, la existencia de reinos, en el caso de Córdoba, el caso de Trapalanda, por ejemplo, que las corrientes colonizadoras van a buscar. A su criterio, España entonces no sería nada si no hubiera descubierto todo lo que encontró acá de este otro lado del mundo. Sin lugar a duda era una potencia menor, salvo el rey, estaba precisamente repasando, salvo el rey, era un reino muy pobre. Los reinos ricos en Europa eran el centro de Europa, lo que hoy es Alemania, ¿no es cierto? Italia, fundamentalmente, por el papel que había tenido en las cruzadas, la burguesía italiana. Esta nueva burguesía que va detrás de Colón, los hermanos Sant'Ángel, por ejemplo, que son los financistas del viaje y que indudablemente esa burguesía, que primero es mercantil, después financiera y luego va a ser la burguesía que se encargue o va a estar detrás de este proceso de transferencia primero del feudalismo a América y después de incorporación de las nuevas formas de dominación estatal que tienen, sobre todo el mercantilismo y bueno, ya en el siglo XIX, claro, la revolución industrial. Raúl, ¿usted cómo cree que tendríamos que recordar este día? Este es un día, evidentemente, para los que estaban, es un día de duelo, en tanto significó la desapropiación de los pastos comunes, entre comillas, digo, las tierras que para las sociedades aborígenes eran del común. La Europa del siglo XVI, la Europa del siglo XVII es una Europa que tensiona con las nuevas tierras conquistadas, en función del poder de turno. Primero los Austrias mayores. Hay que pensar, por ejemplo, que tanto los reyes católicos como Felipe II, de quien se decía que en su imperio no se ponía nunca el sol, porque cuando amanecía en Filipinas, anochecía en América, y viceversa, cuando anochecía en Filipinas, amanecía en Cuba o en el Río de la Plata. Luego en el siglo XVII con los reyes de Francia, ¿no es cierto?, el siglo de la hegemonía francesa. Es una época para Europa de acumulación. Hamilton, un historiador inglés, dice que el oro y la plata que sacaron los españoles de América y los europeos nos permitiría hacer una autopista a propósito de cierre de la avenida de Circunvalación que sale de Buenos Aires y termina en Madrid. Es decir, basta con ir, Silvia y
Darío, discúlpame Darío. No hay problema. Discúlpame mi falta de memoria. No, no. No. Realmente no le falta para nada la memoria a usted. Gracias, Silvia. Te voy a invitar a mi cumpleaños. Te decía, hay que ir lo vi en Madrid ahora en febrero. Siempre vamos a visitar el Palacio de la Nobleza, el Palacio Real. Sí, el Palacio Real. Hay que ver ese Palacio Real, hay que ver el Palacio de los Braganza en Lisboa para darse cuenta de la envergadura de la desapropiación de recursos, sobre todo metalíferos, de América. Luego, cómo eso en Europa se transfirió a los estados, a las nuevas capas de la burguesía, tanto la mercantil como luego la manufacturera y más tarde la industrial, es una cuestión a conversar. Pero evidentemente América financió el enriquecimiento de Europa en los siglos subsiguientes. Un día para reflexionar y bueno, celebrar la diversidad cultural, pero reflexionar sobre el daño que hizo el colonizador en América, ¿no? Sin duda estamos en un momento donde todo eso está siendo reparado. Fíjate que la UNESCO acaba de declarar el bienio de los afrodescendientes, que en cordobés básico significa trabajar sobre la reparación de los 80 millones de víctimas, de los cuales el 50% va a desaparecer o va a morir en los viajes desde África a América. La reparación también significa abrir investigaciones, determinar el ADN en todo el proceso de mestización que se va a dar a posteriori, y profundizar todo esto que se inicia en los años 50 del siglo XX, que era la devolución de tierra. En los últimos años, Silvia y Darío, un hecho simbólico muy fuerte. Nuestro museo cabecera, nuestro Museo de la Plata, ha devuelto los cuerpos a la provincia del Chubut, de Inacayal, ha devuelto el de Mariano Rosas a la provincia de San Luis y a la provincia de La Pampa, en donde estaba el cuero, a donde llega las expediciones de los blancos cristianos. Entonces, este acto reparatorio me parece que todavía está pendiente y seguro afloja la cuestión, porque nos permite entonces mirar el mundo más, la formación de los estados, como se denomina ahora, en orden a estados plurinacionales, a estados pluriculturales. Un dato muy, muy interesante. Raúl Aguilar Bullá, nos quedaríamos horas charlando. Me imagino a los alumnos de usted, ¿cómo aprenden? ¿Les pone 10? Les ponía. Ya no. Ahora soy socio de la mayor cooperativa, que es la Caja de Jubilación de la provincia, pero estamos en otro lugar, estamos defendiendo el patrimonio cultural, que es parte del legado y que nos permite precisamente asegurar la diversidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Darío, gracias, Silvia.